Bueno amigos, hoy los estamos llevando de paseo a disfrutar las montañas, el bosque, el lago. Tenemos a mis suegros que están de visita. Ellos viven en la provincia de Nuevo Brunswick, en la costa este de Canadá. Han venido a pasar unas cuantas semanas. También estamos aquí con mi mamá, con mi papá, con Togo, y hemos planeado una salida, un día de lago, un día de caminata, de picnic. Aquí lo tenemos a Toguch, les muestro. Toguch tratando de juntar al grupito, que no se les escapen sus ovejitas, ¿no? Está desesperado Togo, anda de una punta para la otra como si no hubiese salido en 6 meses, ¿no? Parece una criatura dentro de una juguetería. No sabe para dónde agarrar. Y ya estuvo nadando, como pueden ver, Togo está mojado. Sí, y la parte más, como siempre digo, lo más lindo de todo esto, no hay nadie. Somos nosotros, hay 2 personas haciendo kayak y hay algunas casas rodantes, algunas carpitas por ahí, pero no hay ningún tipo de amontonamiento, o sea que eso es lo más lindo de todo, que la gente no se está pisoteando una encima de la otra, ¿no? Tenemos la naturaleza toda para nosotros. Mira qué vista para allá. Mira. Miren esa montaña ahí. Wow. Esa montaña se llama el Nido del Cuervo. ¿Ah, sí? Sí. Ah, yo no lo sabía. Vamos todos. Vamos. Mira, estás en tu mochila. Miren la nueva mochila de Aurelia. Primer caminata con Aurelia. Con Aurelia. Sí. En la mochila tiene su gorrita, piernitas colgando. ¡Oh, so cute! Entonces le compramos una mochilita a Aurelia, así ella también puede disfrutar cuando salimos a caminar aquí en el bosque, y le encanta. La encontramos en Facebook Marketplace, así que es una mochila usada. La fuimos a buscar aquí en uno de los pueblos vecinos y ha sido súper, pero súper útil, porque como pueden ver en estos caminos no podemos venir con el cochecito. Hay muchas raíces y piedras y todo tipo de cosas. Y bueno, la mochilita que tenía antes era un poco muy simple para caminar distancias largas, pero esta le viene súper bien y la estamos acostumbrando. Hasta ahora lo está disfrutando un montón. Y sí, aquí lo pueden escuchar a Togo llorando como siempre. No sé por qué estás llorando, Togo, si estás en el bosque. Lo que es impenetrable el bosque, ¿eh? El bosque impenetrable. Mira eso. Otra cosa, hace mucho que no llueve y 1/3 del lago se ha secado, ¿eh? Mira para allá, eso estaba todo bajo agua. Ya, me acuerdo. Ahora está todo seco, o sea que necesitamos lluvia sí o sí. Aquí estamos en territorio 100% salvaje y hay ya muchos carteles avisando sobre el tema de los osos y de los pumas también. O sea que aquellos que vengan de visita a esta zona de Canadá, no se olviden, tenemos el silbatito para hacer ruido y espantar al oso, y ahí en la bolsa tenemos una lata de esas de... Un spray por si se nos acerca el oso. Sí, spray pimienta, por las dudas, porque uno nunca sabe, lo que no pasa en 1000 años puede pasar en 1 segundo, o sea que siempre hay que salir preparado. Y bueno, la comida por supuesto quedó en el vehículo, y ahora vamos a buscar unas mesitas de picnic donde sentarnos y almorzar. Y sí, se trata nada más de que tener la precaución, ir preparados y darle a estos animalitos el lugar que ellos necesitan, la distancia. Y bueno, como siempre le digo, ellos estaban primero aquí antes que nosotros, así que hay que respetarlo. También lo bueno es que nosotros estamos caminando en un grupo, así que estamos haciendo bastante ruido porque somos 6, 7 personas y un perro que está aquí ladrando. Pero vimos un señor en antes que salía a caminar solo y él llevaba una campanita. Eso es algo que también he visto mucho cuando he estado de viaje en Japón. Todos salen a caminar con su campanita cuando están, o sea, en el territorio donde hay osos. Así que hay que tomar precauciones por estas partes. Ustedes dirán por qué lo llevo a Togo atado, pero bueno, acá está bien especificado, hay carteles por todos lados de que los perros tienen que ir siempre con la correa. Él tiene una de como
cerca de 10 metros de largo, o sea que no es que esté reducido a un poquitito de espacio. Y como hay otras personas con perros también, ya hemos cruzado 2. Recién se encontró con una perrita, una Golden Retriever. Sí. Él con las hembras es muy amigable, no pasa nada. Pero también recién cruzó un macho, un Golden Retriever con correa, y yo lo tenía con correa. De esa manera se evitan disturbios, peleas, malos momentos. Y también hay mucha gente que por ahí no le gustan los animales o no le gustan los perros o le tienen miedo a los animales y salen a caminar. Y hay que respetar ese tema también. Hola, Samuel. Amigos, un hermoso día para caminar. Es espectacular. Naturaleza y montañas y lago. Espectacular. Osos no. Por favor. Por favor. Osos y pumas. Y pumas. Sí. Sí, es un problema. Espero que no, por Espero que favor. no. Ya, yo también. Anyway. Seguimos. Ahí va la baby. Ahí pueden ver bien la mochilita, cómo funciona el sistema. Ok, aquí estamos pisando el lago, Sí. el barro o tierra seca. No, estás diciendo mal. A ver, ¿cómo se dice? Estamos se dice? en el fondo del lago. En el fondo del lago. Sí, generalmente todo esto está cubierto de agua, pero realmente yo calculo que 1/3 del lago ha desaparecido porque el agua va hasta donde empiezan los pinares, allá atrás. Sí. O sea que es una buena superficie y sí, ya van como 2 veranos que las lluvias aquí son bastante pobres, a diferencia de otras partes del mundo donde está cayendo agua en demasía. Y bueno, ahí tenemos el tema de cómo cambia el clima mundialmente. Acá está faltando bastante agua y para los chacareros acá que producen mucho cereal y todo eso, esto no es bueno. Así que sí, como pueden ver, esto es lo que hay en el fondo de un lago aquí en Canadá. Madera, pedazos de troncos, troncos de árboles que se han secado y que han quedado en el fondo. Y hay bastante como arena, parece como una arena media terrosa, ¿no? ¿Como arcilla puede ser? Sí, tipo arcillosa. Y bueno, 2 años atrás aquí andaba nadando Togo. Saltaba Sí, me acuerdo, acá fue que se metió, sí. Acá fue donde se metió a nadar. Ok, Togo, a ver si lo puedo hacer nadar acá. Vamos al agua. A ver. Ahí hay barro, Togo, ahí no. Oh, Togo. Ay. Después hay que subir a este perro al auto. Good. Cha 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 cha, na 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 na. Chi 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 chi. Cha 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 cha, wee 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 wee. New Brunswick doesn't quite have the mountains. ¿Te gusta? Bebé de salvaje. Bebé, estás en el bosque, bebé. Bebé del bosque. Bebé del bosque. Bebé del bosque. ¿Qué están comiendo los demás? Esta es la vista de nuestra mesa en el restaurante del club de golf. Ahí lo tienen, familia. Ahí estamos todos nosotros sentados, listos para ordenar. I would go with the fish and chips. Yeah, they're
Esta vista definitivamente ayuda con la digestión. Y esto es fish and chips, pescadito con papitas de camote, ensalada de repollo, la salsita por el pescado. Samuel pidió lo mismo. Salsa tártara. La bebé también vio que ahí viene la comida y ella quiere. Le damos una papita. Ok. She's like, why am I not eating? You want to try? You can try. Why am I not eating? What about me? What is this? Oh, what is this? What is this? Right? Familia con Jorge. Jorge, salud. Tomando cerveza. Aquí está el almuerzo de mi papá. Oh, baby, tiene opiniones. ¿Qué pediste? Ok, yo me pedí una hamburguesa completa con tocino, con todos los hierros, papas fritas regulares, una cerveza roja que le dicen acá. Ya. Y bueno, Daniel siempre informando, familia. Precio, la hamburguesa con las papas fritas fueron $21 canadienses, que son como, ¿cuánto? $13 americanos más o menos. La cerveza, $7 canadienses, serían unos $5 estadounidenses. Y la vista, que no tiene precio, lo que llamamos la vista del $1.000.000 aquí. O sea que salir a almorzar en un lugar así por $20, $27 por persona si uno toma bebida. Ya. Más que, ¿no? Más que eso no podemos pedir. Exactamente. Y vamos a disfrutar y nos vemos el próximo. El próximo. Buen provecho. Buen provecho. Miren lo que encontramos. Estos autos los vimos manejando por la ruta hoy día. Vinimos al restaurante y resulta que están almorzando acá. Tienen un evento. Me falta la ametralladora y soy Bonnie y Clyde. Ya, bien cowboy. Sí. ¿Qué tal? Qué lindos. Increíble, mirá. Mirá qué hermosura. Voilà. Aquí hay otro, este es camioneta. Wow. Del otro lado, ok, seguimos por acá. ¿De qué años serán estos vehículos, no dice? Lo tenés, 1931. Ah, 31, dice el año. 1931, la provincia de Saskatchewan. Ok. ¿Qué tal? Y mira lo que dice acá. Solo tengo 95 años. Solo. 95 años. Oh, wow. Look at this food coming up. So cool. Wow. Me acuerdo cuando yo era chico, en Argentina había un corredor de carreras de auto, no me acuerdo cómo se llamaba, cuál era su nombre, pero corría con un auto parecido a este. Wow. A ver si los que están mirando el video en los comentarios pueden... Dicen. Sí, decirme cómo se llamaba ese corredor. Era un auto igualito a este, pero preparado para auto de carrera, ¿no? Wow. Increíble. Ahí del otro lado tenemos un montón más. Mirá el convertible. Mira el color. Voy de este otro lado para que le pegue el sol. Del 28 es este. Wow. Mira, 1928. ¿Qué tal? Es un Ford. Bueno, estos eran casi todos Ford, eran los Ford T, ¿no? Ya, los primeritos. Sí, este otro Ford más. Oh, mira eso lo que es. Miren, amigos, qué sorpresa. Sí. ¿Ustedes se imaginan lo que debe haber sido en aquella época tener que andar manejando este tipo de vehículos en el invierno con este clima? Si hoy con los vehículos modernos y los neumáticos para hielo y para nieve y la tracción en las 4 ruedas es difícil, imagínese usted lo que hubiese sido manejar con esto, nosotros decimos catraminas, ¿no? En aquella época, en pleno invierno, aquí en las praderas o en Alberta o en Canadá, digamos, ¿no? Pero bueno, lo que hay aquí enfrente, hermoso. Vamos para el otro lado, a ver.
Este era el auto de los bomberos en la ciudad de Edmonton. Bombero. Wow. Ese ni lo vi. Hay tantos lindos que... La manija, no sabe dónde estos mirar. arrancaban con manija, Audrey, fíjate. Sí. Mirá cómo la tiene la manija acá. Wow. Había que darle manija. Y cómo se calienta el metal, increíble. Parece que esto hubiese estado sobre el fuego. Los faros, ni que hablar. ¿Ah? Todo de bronce. Un espectáculo esto, una locura. Realmente hacían autos, pero le ponían los detalles. ¿Eh? El auto de los bomberos o el camión bombero increíble. A ver, Jorge encontró algo. I want to show you this one. Oh, 1912, and they show bullet holes for you. wow. too. 1912, los agujeros de los balazos. De los cowboys que De los disparaban. cowboys Piu, que piu, disparaban. piu, piu. Mira todo esto. Muy lindo. Seguimos mirando todos los autos. Hay tantos. 1915, un Studebaker. Oh. Mira esto. 1915, una Studebaker. ¿Ah? ¿Qué tal? Era todo lona, no había ninguna protección contra el frío. Esto No. en invierno, cuando hacía 40 grados bajo cero, ir aquí adentro debe haber sido una El viento, ¿no? pesadilla, debe haber sido esto. Pero bueno, sí. Y los neumáticos, mirá lo que son los neumáticos. El tamaño de esa, Ah. miren. Imagínate con lluvia helada, con nieve o con hielo en la ruta y tenés un neumático que es de este ancho. Deberían patinar como locos acá. Así que, bueno, familia, los dejamos con esto, una sorpresa. Esta mañana cuando fuimos a llevarlo a todo al lago, los vimos que pasaban todos y pensamos, ¿a dónde irán? Y qué cosa loca que venimos justo a comer aquí al club de golf y los tenemos todos estacionados acá. Debe haber sido una demostración, ¿cómo se llama? Una Un show. convención, o sea, un show. Un show de autos de esta antigüedad y después decidieron venir todos a comer porque se llenó el restaurante. O sea que, bueno, ahí tienen otro poquito de historia de Canadá, familia. Chau, Muy chau. bien, gracias. Ok. Ok, se viene la primavera, así que estabas con ganas de desayunar afuera, en el patio. No había mesa ni silla aquí abajo, ahí allá arriba. Sí. Pero aquí tenemos una hermosa vista hacia la montaña, hasta las montañas chicas, digamos. Ujú. Y es un hermoso lugar donde desayunar, tomarse un café con leche, comerse unos huevos fritos, ¿no? A la Ujú. mañana. Y dije, bueno, vamos a traer una mesa y unas 4 sillas. Ahora viene el penoso proceso de armar estas cosas. Aquí lo tenemos, parte de la mesa, las patas. Vamos a seguir instrucciones, podés poner el trípode ahí para filmar si querés. Y hoy los vamos a llevar en un viaje de qué hacemos más o menos aquí en Alberta, en un día regular, digamos, ¿no? Acá no nos quedamos quietos, es un constante hacer cosas. Así que ahora el primer paso, lástima que no la tenemos a Ariel, ¿no? Ella es muy buena cuando se trata de armar cosas y Sí. seguir instrucciones. Ella tiene un sentido extra para comprender instrucciones que vienen de aquel país asiático y lo entiende mejor que nosotros. Yo me sulfuro muy rápido y me dan ganas de arrojar todo cuesta abajo, barranca abajo. Ya no tengo paciencia cuando las cosas no están bien hechas. Vamos a tratar de armarlo lo mejor que podemos. Ujú. Audrey también es bastante paciente, ¿no? Ya veremos Bueno. cómo nos sale esto. Vos seguís las instrucciones. Yo sí. Y yo voy armando lo que vos me decís. Ok, Porque vamos. yo las instrucciones no las entiendo. Ok. ¿Ok? Comencemos, Así que vamos a entonces. ver qué pasa, familia. Ok, entonces aquí ya tenemos la mesa armada. Vino con 4 sillas, la mesa. Viene también la sombrilla, que no la tenemos acá, está en el garaje. Y para que tengan una idea, este juego costó $149 canadienses, que vendrían a ser unos $110 USA más o menos. Ujú. Calculo, por ahí. Las sillas parecen ser bien sólidas, increíble, metieron todo en una caja más o menos de este ancho, Sí. todo chato. Y la primera caja que fuimos a buscar a la tienda, la trajimos aquí a casa y cuando estaba desembalando todo, al sacar la mesa se sentía como piedritas que iban rodando. Tenía el vidrio totalmente hecho Roto.
añico. Llamamos a la tienda y nos dijeron traigan solo la mesa, que vamos a abrir otro juego y le vamos a cambiar la mesa. Se ve que se rompió en el contenedor, en el transporte, esto viene de tan lejos. Sí, es un lindo jueguito, como quien dice, para desayunar acá. Y bueno, ¿cuál es el próximo trabajo? Y los limpiaparabrisas. Vamos ¿no? a hacer los ¿Continuamos? limpias parabrisas del auto de Samuel y Audrey. Y hay que cambiarle porque están rotas las plumillas, ¿no? Ya. Así que vamos para allá y vemos qué hacemos. Vamos. Vamos. Vamos, Toguchi. Yo he estado leyendo un poco sobre el tema de este vehículo. Y este motor parece ser que tiene un defecto de manufactura. Tiene un agujerito ahí para la circulación del aire de la válvula PVC, y ese agujerito se puede taponar, muy chiquitito, está en el manifold o en la salida de donde salen los gases. O sea que si ese agujero se tapa, el motor empieza a crear demasiada presión interna y puede hacer explotar todos los retenes de goma y empieza a perder aceite por todos lados. Entonces, de acuerdo a lo que yo he estado leyendo, hay una pieza que vale $30, que es la tapa por donde se le agrega el aceite al motor. La tapa que viene con el vehículo es una tapa común, y esta tapa que hemos comprado es un producto original de General Motors, Chevrolet, y tiene aquí adentro una válvula de escape. ¿Ok? Si podemos ver, ahí hay un agujerito. ¿Ok? ¿Qué significa? Que si se llega a tapar el agujerito del PVC y el motor empieza a producir demasiada presión, este vendría a ser una pieza que puede salvarle la vida al motor, porque está calibrada para aguantar una cierta cantidad de presión. Hemos decidido cambiarla y vamos a cambiar las plumillas ahora. Ahora, lo que hay que descifrar aquí es cuál es el sistema que tenemos nosotros en el auto. Porque vienen lo que se llama acá universal, para mucha cantidad y variedad de vehículos. Eso lo hace más enloquecedor todavía, porque las posibilidades y las combinaciones son 19. Saqué una. Miren cómo estaba eso. ¿Qué se podía limpiar con esto? Nada. No, un día de lluvia, esto no nos ayuda para nada. Está colgando. ¿No? Qué raro que lo hayan dejado esto. Ahí está. Una apuesta. Más fácil de lo que yo esperaba. Salió. Perfecto. Uy, qué bueno. Wow, ya vamos bien. 2 de 3. Ahora atrás. Vamos para atrás. Que vamos a tener que googlear. Gracias al mundo moderno, gracias a YouTube y gracias a que podemos buscar información. En mi época habría que haber ido corriendo a la biblioteca y buscar en alguna enciclopedia manual. Pero ¿vos sabés cómo funciona esto? Te lo dejo a vos, Audrey. A ver, busca el modelo del auto y cómo cambiar Rear Wiper Blade. Bueno, salió. No era tan difícil como parecía, pero si uno no tiene la secuencia, no hay forma de saber cómo se hacía. Literalmente había que agarrarla de aquí, de adentro, y jalar hacia abajo, hacia afuera, para que salga. Pero esta es de original. Fíjese la forma en que está toda oxidada. Sí, y está toda partida. Sí. O sea que esto no limpiaba nada ya directamente. Y poner la otra supuestamente es de la misma manera y clac, hacer fuerza hacia adentro. Nos hizo renegar, pero bueno, funcionó. ¿Cuál era el problema? Que la pieza antigua tiene solo un pernito acá en el medio y la pieza nueva venía con y no había forma de hacerla entrar, hasta que me di cuenta que lo que teníamos que hacer era sacar este pedazo y quedaba exactamente igual. Y se trataba nada más de que empujarlo, y esto calza en 2 pines que tiene ahí y ya está hecho. Así que sí, son estos sistemas que si uno va a la concesionaria compra el modelo justo y le dan el modelo exacto para ese. Pero si uno compra online, vienen lo que se llaman universal, para muchos modelos distintos, y vienen con partes agregadas, digamos, que por ahí no le entran y no le dan al modelo suyo. Entonces hay que sacarla, y esa es la parte que a uno más o menos lo descoloca un poquito. Pero bueno, esto ya está. Y el próximo paso, voy a sacar el vehículo mío allá y vamos a empezar con los neumáticos. Ok, nos vemos. Toguchi, ¿tú vas a ayudar con estos trabajos, Bambino? Cambio de ruedas. Hoy es el día.
El año pasado no lo pude hacer por el viaje a la Argentina. ¿Te acordás? ¿Quedaron puestas las de invierno Todo, sí. o all season? Todo el invierno, todo el verano quedaron todo el puestas verano. las ruedas de invierno. Y eso no es bueno porque la rueda de invierno necesita trabajar con una temperatura especial. Estas son las ruedas que tenía el vehículo cuando lo compré, Ok. que no han sido usadas nunca. Así me las dieron en el concesionario, ¿ves? Ujú. Mira eso. Wow, están lindas. ¿Eh? Mira eso. Y quiero ver si dice M&S en algún lugar, que significa Mud. Mud and Snow. Hecha en México, made in Mexico. Ok, México, muy bueno. Nos mandan neumático a Canadá. Ok, mira, acá está. M&S. Se pueden usar en el invierno porque M&S significa barro y nieve, Mud and Snow. Digamos que no son ruedas específicamente para invierno. Uno puede zafar, las puede usar. Muchos vehículos andan con esto todo el año, pero a mí me gusta usar ruedas de invierno cuando es invierno. Con cuidado de no romperlo, porque es plástico. Ahí está. Sonamos. Y esta, menos mal que lo hago ahora y no se nos pinchó un neumático en la ruta, porque no lo hubiéramos podido sacar nunca. Necesita la llave específica para sacar esto. ¿Eso lo hacen para que tengas que ir al concesionario o tengas que ir a un No, mecánico? esto lo hacen para que no te roben los neumáticos. No podía fallar que te vendan un auto nuevo con uno de los bulones en la rueda y no te den el adaptador para poder sacarlo, ¿viste? Qué susto que me llevé, porque si tenés una pinchadura en el camino, en este año y medio que tenemos el auto, yo ni sabía que estaban cubiertos, pensé que eran normales nomás. Y ustedes ya saben cómo es. Los demás son comunes, Sí. pero este gira, ¿ves? No lo podés sacar con nada que no sea este, que tiene que entrar. Hoy voy a usar un juguete nuevo. Este no lo compré, me lo dieron con los puntos que uno va sumando en la tarjeta de crédito. Ujú. Compramos un montón de cosas, no compramos, cambiamos los puntos por un montón de cosas. Una de ellas fue este. ¿Cuál es el dado que le va a dar? 17. Ese es. No tiene fuerza ni para sacar esto, ¿viste? Otro juguete, me parece. A ver. Esta es la rueda de nieve, pero esto parece ser que no. Mira la llanta cómo está. Nuevecita. Todavía tiene las marcas de la fábrica. El problema más grande con las ruedas de este modelo de auto es que generalmente todos los otros modelos de auto, los bulones quedan en el disco ahí, no salen. Esta marca sale y queda el agujero. Y el problema está después Alinearlo. y mantener la rueda en el aire para que uno le pueda poner el... Una vez que entra el primero, los otros ya son más fácil, ¿no? Sí, ahora tendrían que entrar mejor, ¿viste? Pero hay que meterlo en el dado y darle... Y ahora cambiamos de posición. Ok, Esos ahí son. están los protectores de los tornillos, Ok. que estos van ahí. ¿Es plástico? Es plástico, sí. Y me los dieron cuando compré el auto. Ustedes ya saben, esta tiene fuerza, pero no es industrial, digamos. O sea que para volver a apretar los pernos, A mano. tenemos que hacerlo a mano. ¿Ok? Y lo vamos a hacer. Voy a bajar la rueda. Cuidado la cola, todo, ¿eh? La rueda bajó. Y lo que hacemos ahora es... Ajustar. Este ya no lo necesito. Seguimos con estos. Esto es importantísimo porque uno tiene que estar seguro que la rueda no se le va a salir en el camino.
especialmente en la ruta. Bueno, familia, les muestro una, así es como van a quedar las 4. Y ustedes dirán, Daniel, ¿por qué se toma semejante trabajo y no lo lleva a un garaje? Le cobran $30 por neumático, o sea que son $120 en la primavera y son $120 en el otoño. ¿Viste? Una suma de dinero que uno se la puede comer en un buen asado o tomarse unos buenos trolis de vino. ¿Para qué ir a dársela cuando lo puedo hacer yo? Qué lindo la gente que vive en buen clima y no tienen que preocuparse de esto 2 veces al año. Sí, nosotros lo hacemos sí o sí, pero bueno, es una cuestión de seguridad y yo les recomiendo a todos los que viven en un clima así como este y tienen nieve y hielo en el invierno que prueben de usar neumáticos de invierno para hielo y para nieve y van a ver la diferencia cuando uno va manejando y cuando uno frena principalmente. Se puede frenar mucho antes que un neumático 4 estación que se demora más, o sea que ahí se puede evitar accidentes también, ¿no? Ya. Bueno, los dejo con esto, familia, sigo trabajando y ya vieron como otra cosita más que se hace aquí, no se para. Chao, chao. Chao. Ok, buenas tardes. Bueno. ¿Cómo andamos? ¿Qué tal, familia? ¿Cómo están todos? Hace días que no nos vemos. Sí, semanas. Como estuvieron de viaje, vamos a hacer un pequeño video de qué es lo que he estado haciendo todo este tiempo. Y principalmente he estado trabajando acá, en esta parte de la propiedad, que realmente ha tenido un problema desde el primer día que llegué. Lo he estado viendo esto y nunca me gustó. Así que había que encontrarle una solución. ¿Cuál era el problema? El problema es que acá en todo el área, digamos, de la propiedad, en esta parte de caminito y la entrada y el estacionamiento, es todo piedra, es todo pedregullo para evitar el tema del barro cuando se derrite la nieve y cuando llueve fuerte, se hace un barrial. Entonces esta es la mejor forma. Pero ¿qué pasa? En esta zona de acá, como no había ningún tipo de barrera de contención, cada vez que venían los ciervos por esta zona, me tiraban toda la piedra hacia abajo. Esto rodaba cuesta abajo. Y por supuesto de ninguna manera podría crecer ni pasto, ni se podía plantar ni una flor, nada, porque es todo pedregullo. Entonces lo que he estado haciendo es una especie de una barrerita de contención de troncos, sujetados con estacas de madera. Todo lo hago yo, porque como ustedes saben, aquí siempre hay 3 posibilidades. Una es llamar a una compañía de estas que vienen con todo el equipo, arrancan, instalan y lo dejan hecho una pinturita, pero Cuesta. el bolsillo sufre y mucho, o sea que no tengo el bolsillo tan profundo como para eso. La segunda opción es ir a la tienda y comprar esta madera tratada, estos... como unos troncos, son, ¿no? como vigas. Ah, ok. Son como vigas de, qué sé yo, más o menos unas 8 pulgadas por 8 pulgadas, por el largo que uno quiera, pero son carísimas también. Cada viga de esa vale como $50 y mire la cantidad que yo necesitaría acá. O sea que descartado. Y la tercera opción, en la que siempre le toca a Daniel, parece ser, es meterse al bosque, buscar los árboles que están secos, cortarlos, talarlos, cortarlos en pedazos y usarlos como tronco de contención. Y les meto unas estacas para que no se me vayan cuesta abajo, por supuesto, porque si no, no los sujetos se van. Entonces, lo que he hecho fue sacar todo el pedregullo que estaba amontonado de aquel lado, traerlo para acá, hacer la pared esta de troncos, que está bien sólido, para que el pedregullo no se me vaya para el otro lado. Y la camionada de tierra que había traído ya hace un año, que está la tierra amontonada ahí, fue antes de viajar a la Argentina, el año anterior, y ahí está la tierra, todavía no he tenido oportunidad. Entonces ahora, de este lado, estoy poniendo tierra y le voy a poner semillas de pasto, y de esa manera todo esto va a quedar cubierto con pasto. La tierra ya se va a solidificar, ya no va a rodar cuesta abajo como ha estado sucediendo hasta ahora. Como ustedes verán, también en algunas áreas como acá tengo que poner troncos de contención, todo desde aquí, acá
Voy a poner tronco también con una estaca del otro lado para sujetarlo, cosa que se me haga la tierra aquí y el agua de lluvia no me lo lave. Como pueden ver, de esto se trata. Troncos de contención, sacar la piedra molida esta, lo más que se puede porque esto es profundo. El problema es que todo esto es, los propietarios anteriores, se ve que cuando nevaba y limpiaban la nieve, no sé si tendrían una compañía que venía con una pala, de esas que empuja una camioneta o una de estas retroexcavadoras, y todo lo empujaban cuesta abajo. Pero ¿qué pasa? No solo empujaban la nieve, sino que empujaban la piedra también. Y mira cómo está todo. Iba rodando. Todo rodando hacia abajo se iba. Entre el comienzo, el viaje después de que llegué de Argentina el año pasado y ahora, aquí he desparramado 20 toneladas de pedregullo. No, de granza. De granza, sí. Wow. El otro día me trajeron 10 toneladas más y la he estado desparramando con la carretilla, la pala, el rastrillo. He estado haciéndole una capa un poquitito más gruesa, cosa que no se embarre todo. Y acá, por supuesto, el otro asunto que estoy haciendo, como pueden ver acá, entre piedra y piedra, estoy poniendo troncos de contención, también sujetos, por supuesto, con dos estacas profundas, porque cuando venga Los nietos. Sebastián y Eloís, que ya están un poquito más grandecitos y les gusta andar en bicicleta, mi miedo es que agarren velocidad y se me larguen por acá. ¿Okay? Ya, es bastante empinado, no sé si se nota en la cámara, pero lo es. No, es un peligro esto. Entonces estoy trayendo los troncos para cancelarles el paso por aquí con la bicicleta. Cuanto mucho van a chocar contra los troncos y van a caerse acá, pero no se me van a ir para abajo. ¿Otro trabajito que completaste? Sí, otra cosa que he estado haciendo fue ponerle la red plástica. No sé si se puede ver muy bien, pero hay una Sí. red sobre las plantas. Porque a los ciervos les gusta venir a comerse los pinos estos. No los dejan progresar y donde muerde el ciervo no sé qué tiene la saliva, pero se empieza a secar la planta. O sea que ya le he hecho la cobertura esta, falta un poquitito. Y también he estado plantando aquí, por ejemplo, los daffodils. Sí. Daffodilas se llaman esas. El año pasado planté unos cuantos bulbos y no sé cómo es que se reproducen, pero han venido una cantidad increíble. Allá tengo una planta nueva de rubarba, ahí hay otra que le saqué el tubérculo a la planta grande, esa gigantesca que está allá, la dividí un poco y replanté, hice plantas nuevas. También le saqué tubérculo a la peonia, ¿ok? Peonía o peonia, no sé cómo se dice. Y los he plantado y mirá, ahí hay una que ya está viniendo y varias más del otro lado. O sea que estoy tratando de agrandar un poco el jardín y poner un poco más de flores, ¿no es cierto? También los bulbos que plantamos el año pasado han florecido todos. Ahí hay ocho hermosas flores nuevas que están viniendo. O sea que vamos a ver y vamos a tratar de que esto sea un jardín florido. ¿Ok? O sea que esto también tengo que arreglar. Se ha podrido el tronco. Sí, se lo comieron las hormigas carpinteras. Ah, qué buen trabajo que hicieron. Se lo tragaron todo. Ahí Sí. están los trozos. Estas chiquititas también planté hace 2 años acá. Mira, esta y aquella. Y tenemos también en el otro lado. Y también estamos cortando los cebollines, ¿se llama esto? Sí. Acá le dicen ¿cómo es? Chives. Chive le dicen. Es una especie de cebollín bien dulce y lo estoy cortando para congelarlo y de esa manera tenemos en el invierno. Porque en verano crece como... En abundancia. parece maleza, yuyo. Y después en el invierno no hay. Entonces ahora vamos a ir a la parte donde tengo el aserradero. ¿Ya? Y Vamos. miramos un poquito de allá. Vamos. Vamos. Entonces, estos son los troncos que estás procesando para arreglar el jardín. Sí, el tema es, la parte más difícil de todo el proceso es ir al bosque a buscar los troncos y muchos de ellos ya están en una situación que no sirven. Si vos lo ves, están podridos por dentro. Mirá. Mirá eso. Sí, ya están comidos. Sí. Ese es el escarabajo jade, lo que ha hecho. Este tipo de árboles que tienen corteza blanca están muriendo uno tras otro. O sea que ir, cortarlos,
tronzarlos, traerlos a hombro, descargarlos aquí, limpiarlos más o menos lo mejor que puedo y después hacer las estacas de tronquito, una ramita, y con el hacha de mano le saco la punta, los limpio lo más posible y los clavo después con la masa para que no se me vayan los rodillos. He estado tratando de recoger todo lo que es basura, ramas secas y hacer parvas o pilas por si alguna vez tenemos un fuego forestal que se nos viene de aquel lado, por lo menos para tratar de tener un corredor acá. He podado todos los pinos que estaban llenos de ramas secas hasta abajo, entonces he podado todo hasta la altura donde más o menos empiezan las ramas verdes, y si hay un fuego para que no agarre todo ese combustible seco. También he estado trabajando con los pinitos estos, he estado regando un montón y he estado cubriendo un poco más con la red a todos estos pinos que están acá atrás. Y sí, el próximo trabajo sería, tengo que comprar el arnés, tengo que comprar unos 100 metros de cuerda de alpinista y después, ¡pum! ¿A dónde? Al techo. Al techo. A empezar hay muchos tornillos que están falseados por los vientos. Los vientos, digamos que la chapa, el techo es de metal, ¿no? Y está atornillado a la parte de abajo, que son como unos listones. Y con los vientos, al hacerle este trabajito, el tornillo como que empieza a perder se vence. Agarre en la madera, están sueltos y por ahí puede empezar a entrar agua. Entonces tengo que subir y verificar todos los tornillos, y los que estén sueltos tengo que hacerle un tratamiento de meterle... Yo uso escarbadientes o fósforos de madera, ¿viste esos fósforos de madera? Agarro unos 4 fósforos, le pongo cola de carpintero. Por supuesto, primero saco el tornillo, lo meto en el agujero ese que está vencido, si se quiere, o agrandado, y después le vuelvo a meter el tornillo y aprieta, ¿ok? Porque los fósforos, como son de madera, le meto 4 o 5 con cola de carpintero, se agarran a la madera que está agujereada y cierran el hueco, entonces el tornillo después tiene donde agarrarse. Es otro arreglín más o menos caserito. Y digamos que sin la puntita que es para prender fuego, solo la maderita. No, sí, la cabecita del fósforo. No va a ser que otro hace. Yo uso nada más que la parte de atrás del fósforo de madera. Agarro 4 fósforos, los pongo así los 4 como hago una especie de cuadradito. Le pongo la cola de carpintero que viene en un tarro, en un tubito. Los meto en el agujero, le pongo un poquito más de cola. Y después meto el tornillo y lo empiezo a apretar nuevamente. Y agarran muy bien. Para hacerlo de otra manera hay 2 opciones. O se cancela totalmente ese agujero. Hay que tapar el agujero con silicona para que ese lugar ya quede, como quien dice, abandonado. Y hay que hacer otro agujero al lado para meter el tornillo y que vuelva a agarrar en la madera firme. Pero es más laburo, o sea que yo prefiero hacer este trabajo de usar los 4 o 5 escarbadientes o 4 fósforos de madera, y con eso me arreglo. Y la otra opción es levantar el techo y cambiar todos los, acá le dicen purlins, no sé cómo se llaman en español, son esos listones que van en el techo donde se apoya la chapa y se atornilla. Ya he estado trabajando un poco del otro lado, sobre el deck, donde puedo llegar con la escalera de afuera sin subirme al techo, hasta donde he llegado con la mano, unas 3 líneas de tornillo, ya los arreglé, pero ahora tengo que treparme ahí. Y hay que hacerlo antes de que me haga más viejo, porque de aquí a 2 años, 3 años más, no sé si voy a poder subir al techo, entonces más vale hacerlo ahora. Eso es, familia. Como ya saben, aquí nunca hay un día tranquilo que uno pueda decir me rasco la panza y no hago nada. ¿Cuál es el próximo video que vamos a hacer? ¿Que vamos a cocinar? O las empanadas fritas o vamos de paseo. Ok, así que aquí van a tener un potpourri de todo lo que se ha estado haciendo. Y sí, nos vemos en el próximo. En la próxima. Chao, chao. Chao, chao.